Hechos capítulo 3, del verso 1, vamos a estar meditando en esta noche hasta el verso 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Padre, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Es linda la palabra, es hermosa la palabra. Con solo leerla ya tenemos el mensaje. Con solo meditar en ella ya hemos recibido. Aleluya. Porque para eso fue dada. Para eso tenemos nosotros la palabra de Dios. Pero en esta noche yo quisiera que meditáramos en una expresión que me llamó la atención, que dice Pedro, aquel hombre, como decía el pastor anteriormente, que había negado al Señor. Aquel hombre que lo dejó todo para seguir al maestro. ¿Sabe que Pedro era un empresario? Si nosotros vamos a estos días y nosotros vemos la posición de Pedro, Pedro era un empresario. Tenía una compañía pesquera. Y en ese tiempo le iba muy bien porque era un buen negocio. Pero un día de esos, llega su hermano Andrés y le dice: Pedro, le dice, hemos encontrado al maestro. Lo hemos encontrado. Y desde aquel día la vida de Pedro cambió completamente. Dejó todo, todo. Mira, hermano, cuando Dios llama, cuando Dios señala a una persona y le dice: sígueme, hay que dejarlo todo. Hay que dejarlo todo, completamente todo. Pedro era casado, la Biblia lo dice. Tenía una suegra. Pedro tenía compromisos. Era una empresa, pero lo dejó todo. Pero me gusta la parte cuando ellos van juntos a la oración. Me gusta la parte cuando él le dice: no tengo oro ni plata. Porque aquel hombre estaba a la expectativa de esto, limosna. Ahora, yo te hago la pregunta: si tú hubieras estado en la posición del cojo, del mendigo, ¿qué hubieras preferido? ¿La plata o la oración? ¿Se recuerdan cuando el pastor y el hermano Coqui vinieron? Uno me dio
lo que tenía en su bolsa. Y el otro, la bendición. El dinero se gasta. Tiene un término. Por mucho dinero que tengan, mire, los ricos a veces tienen tanto y terminan pobres. Había aquel hombre famoso, Mike Tyson, que terminó pobre. Pobre. Y llegó a tener mucho. Porque el dinero se gasta. Pero la bendición, esa va a estar siempre, siempre, siempre. Depende de ti y de mí. ¿Qué es lo que queremos? Y no solo dar, sino también recibir. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Cuando el Señor llamó a los 12, Él formó un equipo. Él formó un grupo. Y los fue preparando. Fueron 3 años y algo que ellos convivieron con el Señor. Ningún seminario de hoy en día de los más altos puede compararse con el seminario en el cual estos hombres fueron instruidos, viviendo a cada momento, escuchándole, viéndole actuar. No solo hablaba, actuaba. Lo que él decía lo llevaba a cabo. Los ciegos eran sanados. Los sordos oían. Los paralíticos se levantaban. Y ellos veían todo. Y ellos seguían al maestro. Y a veces hacían preguntas. Pedro era el más preguntón, el más inquieto. Pero aún así, de ya estar con el Señor, de haberle conocido, habían imperfecciones. Y lo vemos claramente. Como decía el pastor, le negó, otro dudó, otro le entregó. Porque aunque estemos en la iglesia, no quiere decir que ya somos perfectos. Estamos en un proceso en el cual nosotros vamos a ir cada día caminando, ¿no? Y vamos a ir de paso en paso. Vamos a ir aprendiendo a depender del Dios Todopoderoso. Nadie es perfecto. Nadie. Todos estamos en ese camino. Y me gustaba la alabanza que cantaba la hermana que decía: vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Cuando Cristo nos llama, nos dice: toma tu cruz, la mía, mi cruz, y sígueme. Ahora, hoy en día se sacan doctrinas de que dice: pare de sufrir, no sufra. Va contrario a la palabra. Toma tu cruz. ¿Qué significa la cruz? La cruz de Cristo fue especial. No nos podemos comparar con Él en lo más mínimo. Pero nosotros tenemos una cruz que llevar. ¿Qué da a entender esto? En el mundo tendréis aflicción. Bueno, la palabra dice que tenemos que ser afligidos. Pero también el Señor nos da el consuelo de que cuando nosotros venimos de rodillas y clamamos al Dios Todopoderoso, inmediatamente se mueven los ángeles, son ordenados a traer lo que tú necesitas, lo que yo necesito, porque somos hijos del Dios Todopoderoso, el que todo lo puede. El Señor formó ese equipo imperfectos. Mire que hasta el final, cuando ya en el jardín de Getsemaní, Pedro todavía cargaba su arma. Era una espada. Hoy en día sería una pistola, ¿verdad? Pedro se creía el guardaespaldas de Jesús. Sí, se creía el guardaespaldas de Jesús. Creía que cualquier momento iba a sacar la espada y lo iba a defender. ¿Y qué le dijo Jesús? No es de esta manera. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si aquellos que se levantan a pelear contra ti, es porque el enemigo los usa
porque se dejan usar del enemigo. Pero si tú visualizas en el mundo espiritual, te vas a dar cuenta que tu lucha, mi lucha, no es contra carne ni sangre. Son demonios a los cuales nosotros les tenemos que ordenar y decir: ¡fuera! Con autoridad. Por eso decía, me gustó cuando el hermano oraba, porque oraba con autoridad. Y así tenemos que orar. En el mundo espiritual nosotros nos vamos a parar firmes y nos vamos a dar a conocer quién es Freddy, quién es Jorge Coqui, ¿ah? quién es Jessica. En el mundo espiritual, y se le va a respetar de acuerdo a como uno esté buscando a Dios. Si estamos en oración, si estamos en ayuno, si estamos en entrega, en búsqueda, los demonios nos van a respetar, porque la autoridad se nos ha sido dada. La autoridad se nos fue dada. Y vamos a ir a la palabra donde el Señor quiso una iglesia perfecta. Ellos eran imperfectos, pero lo que el Señor estaba formando era una iglesia perfecta. Y lo vamos a ver en el mismo libro de Hechos. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. 4:32. Vamos a leer el 31 también. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, no algunos, todos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira, hermano, si algún día te va a tocar que venir a predicar, no tengas miedo, no tengas temor. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios la vamos a hablar todos con denuedo. Pero para eso necesitamos la herramienta que es sobre todas las herramientas, que se llama Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén, fue la orden. Él estuvo 40 días con ellos antes de irse todavía, después de haber resucitado, y les dio muchas instrucciones, aparte de lo que ya habían aprendido en el seminario de los 3 años y algo. Esos 40 días los aprovechó el Señor para pulirlos. Y ya no eran solo los 12, ya eran 120. Acuérdense que cuando llegó el día de Pentecostés, aquella fiesta donde todos los judíos estaban celebrando, en aquel pequeño lugar como en este pequeño lugar, aquí Dios se manifiesta, como decía la joven, aquí se manifiesta el Espíritu Santo, porque aquí hay vasijas que anhelamos, que deseamos, que queremos ver su gloria, y la gloria de Él va a descender. Porque esto no es cuestión de que el pastor, esto no es cuestión de que la hermana Jessica, esta es cuestión de que todos, como decía la palabra, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, aún los niños. ¿Se recuerdan cuando Nanita danzaba aquí la otra vez? Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. El Espíritu Santo es para que nosotros aprovechemos de Él. Fue enviado con un propósito. Él se lo dijo: les conviene a ustedes que yo me vaya, para que el Espíritu Santo venga. Hermanos, una iglesia con el Espíritu Santo es una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa, una iglesia que va a ir de más en más. No vamos a temerle a nada. Que digan lo que digan allá en el mundo, que hagan lo que quieran allá en el mundo, que se levante lo que se levante allá en el mundo. Acá nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, y eso va a hacer diferencia. Y cuando vayamos, se va a cumplir la palabra. Vamos a hablar con denuedo, porque tenemos Espíritu Santo. Y Pedro
habiendo sido antes un empresario, le dice, mira, ya no tengo plata ni oro. No tenía plata, no tenía oro, pero tenía algo que tú y yo necesitamos. No te preocupes, hermano, de las posesiones materiales. No te preocupes de la casa. No te preocupes de todo eso, porque todo eso va a perecer. Todo eso va a pasar. No te preocupes. Mire, dice la Biblia que esa iglesia tenían todo en común. La iglesia primitiva fue una iglesia esencia, donde se manifestó lo que Jesús quería. Una iglesia unida, una iglesia donde yo no decía, mira, tú necesitas mi saco, yo te lo doy. No te preocupes, no te hagas problema. Si tú necesitas algo, solo dímelo. Si tú estás con necesidad, tú necesitas oración, en el nombre de Jesús se sana. Así era ese mover de la iglesia primitiva. Eso era, todos tenían todo en común, todos lo compartían, la comida, todo. Me gusta cuando ponemos las mesas y empezamos a comer y a platicar. Y por ahí empieza que esto, no. Mira, la unidad de la iglesia es lo más importante. Jesús lo oró en el capítulo 17 de Juan. Que sean uno, Padre, como tú y yo, le dijo. Que sean uno como tú y yo, Padre. ¿Por qué? Porque la unidad, ¿qué va a ser? Mira, cuando Juan iba con Pedro, ellos no iban en desacuerdo. Ellos iban en un común acuerdo. Dice la Biblia, si dos de vosotros se ponen de acuerdo por algo acá en la tierra, es hecho allá en el cielo. Se da la orden, se activa y no hay diablo y no hay demonio que vaya a resistirse. Mira, no te preocupes de esos jóvenes. Aunque estén en el hospital, por algo están en el hospital. El que está en la cárcel, por algo está en la cárcel. Son las mejores escuelas. ¿Sabía usted? Las mejores escuelas es la cárcel y el hospital. ¿Para qué? Ahí se reconozca que hay un Dios todopoderoso. Ahí se levante como aquel hijo pródigo y diga, oh Señor, es pecado. Es pecado. Necesito de ti. Necesito de ti. Necesito de ti. Soy necesitado. Aleluya. Gloria a Dios. Y esa era el mover de la iglesia primitiva. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y Dios nos va a ir unificando. Dios nos va a ir haciendo que nos moldeemos, que nos amemos, que nos ayudemos. ¿Ah? Que nosotros seamos uno, tal como Él oraba. Y Jesús está allá a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo. Él intercede. Él está allá, mira, y dice, allá están los hermanitos. Padre, mira, allá en el área de Jenny Finch. Allá están. Llénalos, Señor, únelos, bendícelos, Padre. Y por eso es que nosotros vemos la gloria en este lugar. Vemos la gloria de Él. Vemos su gloria. Aleluya. Ahora, hay algo muy importante en este pasaje. Dice que ellos iban en un común acuerdo, pero iban a la hora de ¿qué? Los miércoles venía el hermano Wilber con el hermano Walter en común acuerdo a orar, ¿verdad? Y por ahí encontraron a un hombre necesitado, ¿no? Y como ellos ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, como ellos ya tenían autoridad y tenían poder, Espíritu Santo, no se olvide, es poder. Y recibiréis poder. Cuando no hay mover del Espíritu Santo, no hay poder. Cuando hay mover del Espíritu Santo, hay poder. Los demonios tiemblan y huyen y se van.
No pueden resistirse. Cuando Jesús llegó a Gadara, aquel endemoniado corrió al encuentro. ¿Por qué? Porque se tenían que ir. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado Espíritu Santo. Dios nos ha dado Espíritu Santo. No es solo porque nos llamemos Iglesia Pentecostés. No solo porque llevemos el nombre. Es porque vamos a ver la gloria de Él manifiesta. Cuando los endemoniados vengan, se van los demonios. Cuando los enfermos vengan, son sanos en el nombre de Jesús. Porque somos la iglesia modelo como la de la iglesia primitiva. ¿Ah? ¿En qué? Unidad. En un común acuerdo. Unificados. ¿En qué? En el fruto del Espíritu, ¿no? Que es que amor, gozo, paz, paciencia. Ten paciencia de tu hermano. Sé benigno con tu hermano. Mansedumbre, templanza, gozo, paz. Todas estas cosas no se pueden comprar con dinero. Todas estas cosas no las venden en la farmacia. Esas cosas se encuentran cuando nosotros venimos de rodillas y clamamos al Dios Todopoderoso. Y entonces vamos a ver todas estas cosas manifiestas en nosotros. Si el Señor lo dijo, ¿andad en qué? ¿En la carne? Andad en el Espíritu y no satisfagáis a la carnita, porque hay una lucha. Nuestro espíritu anhela, pero de los tres enemigos que tenemos, que el mundo, Satanás, la carne es la peor, porque la tenemos que llevar con nosotros y la usa el enemigo, la usa. Por eso es tan importante que nosotros sepamos valorar al Espíritu Santo, porque Espíritu Santo es poder. Mire, no se vayan, les dijo. No, si se van a ir a perder, van a ser unos derrotados. Esperen. Ya no fue solo para los 12, fue para los 120. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué valor le damos nosotros al Espíritu Santo? Yo me recuerdo cuando yo empecé a tener conocimiento del Señor, tenía como 10, 11 años, más o menos por ahí. Y recuerdo claramente de un predicador, hermano Villeda, muy usado por el Señor en profecía y profecías que después se cumplieron a los años. Pero aún habiendo conocido al Señor a esa edad, entró en mí un anhelo, un deseo por el Espíritu Santo. En más, yo le dije a mi mamá, yo no quiero estudiar, yo me quiero ir con los hermanos a predicar. Yo quiero aprender de esto. No, mi hijo, no es el tiempo, me dijo. Y al pasar de los años, uno va desperdiciando. Porque si a esa edad se tuvo el anhelo, el deseo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mi hermano, yo te digo con toda honestidad, anhelemos el Espíritu Santo. Pidámosle al Señor el bautismo del Espíritu Santo. Mira, no hay cosa más linda que hablar en lenguas. El diablo mentiroso no entiende cuando nosotros empezamos a hablar en lenguas, y es algo que Dios nos ha dado para poder tener autoridad, para poder tener poder, porque Espíritu Santo es poder. Y cuando entramos en ese nivel, cuando vamos por ahí, por ese nivel, ay Dios mío, la gloria de Dios se manifiesta y usted puede ver a estas hermanas danzando, pero eso es poder del Espíritu Santo, es el fuego de lo alto, y no hay diablo y no hay demonio que nos pueda parar.
Tenemos que anhelar al Espíritu Santo. Espíritu Santo es poder. Recibiréis poder. La iglesia primitiva era una iglesia de fuego. No tenía. Mire, Pedro ya no era aquel miedoso que salió corriendo. Pedro ya no era aquel miedoso. Pedro ya había sido cambiado, transformado. Claro, conocemos al Señor, tenemos al Señor Jesucristo, le hemos aceptado y estamos en la iglesia y nos gozamos. Claro, está lindo todo, pero hace falta algo que va a marcar la diferencia, algo que ya no te va a hacer miedoso, que te va a dar autoridad y que te vas a parar en cualquier lugar, en cualquier esquina. ¿Y qué importa los homosexuales? ¿Y qué importa las lesbianas? ¿Y qué importa demonio de lo que sea? Tú vas a tener autoridad y le vas a decir: en el nombre de Jesús, fuera demonio. Porque ellos están atados. Si en el mundo espiritual nosotros pudiéramos ver, si los pudiéramos ver, los miraríamos atados. Los miraríamos atados. Nunca me olvido mi primera experiencia cuando yo vine a Canadá. Yo había visto cosas lindas en Guatemala. Yo había visitado al ministerio del hermano G. Ávila, los guerreros de oración. Yo había visto ahí donde llegaba la gente y salían liberados. Llegaban enfermos, salían sanos, porque ahí había 24 horas oración, 24 horas, no paraba la oración. Salía uno, entraba el otro y estaba constantemente el aceite. Y había unción de lo alto, había poder de lo alto. Ahí no había demonio que se resistiera. Ahí no importaba qué demonio había en aquella persona, salía fuera. La oración, la búsqueda, la entrega hace la diferencia. Vamos a hacer una iglesia diferente. Esta cadena de oración la vamos a mantener y vamos a llegar a las 24 y vamos a estar constantemente en clamor unos por los otros. Nada nos va a parar, hermano. Esto va para más. Esto va para más en el nombre de Jesús. ¿Qué te puede parar? Teniendo el Espíritu de Dios. Aquel miedoso, aquel hombre que dijo: no, yo no lo conozco. Aquel hombre que quería pelear con su misma espada, ya no era el mismo. Mira, le dice: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. 40 años, hermano. Aquel estaba recibiendo, ahora viene lo de recibir. ¿Qué es lo que tú tienes para dar? ¿Y qué es lo que tú vas a recibir? Bueno, yo puedo ayudar. Y como dice una religión, que mientras más ayudamos nos vamos para el cielo. Hermano, eso no es juego. Hay un mundo necesitado. Hay un mundo muriéndose. Cada vez es peor. Cada vez la maldad va subiendo. Cada vez la maldad va en aumento y aumento. Y la iglesia bajando. No nos podemos dormir. No nos podemos quedar quietos. Tenemos que inquietarnos. Tenemos que salir del conformismo. Tenemos que salir de esa situación en la cual creemos: oh, vamos para el cielo. A mí qué me importa aquel. No. Dios es un Dios misericordioso. Y así Él quiere que nosotros también seamos misericordiosos. Que si tu compañera, tu amiguita no sirve a Dios, que tú la tomes como una carga, como un peso. Y que tú le digas: Señor, yo quiero ver a mi amiga sirviéndote. Yo quiero ver a mi amiga siendo bautizada con el Espíritu Santo y poder. Y les voy a compartir algo. Hace un tiempo, en el trabajo, había un hombre que me miraba. Yo estaba leyendo mi Nuevo Testamento entre un grupo de hispanos, pero él no era hispano. Y me miraba. Al fin me causó, no sé, dije: ¿qué le pasa, no? Y se acerca y me dice: yo sé lo que lees.
Yo dije, ¿qué va a saber este indiano? Porque era de la cultura indiana. ¿Qué va a saber este indiano de la Biblia, del Nuevo Testamento? Segunda vez pasó y me lo vuelve a repetir. Yo digo, ¿cómo sabes? Y me dice, estás leyendo la palabra de Dios. Yo le digo, ¿cómo sabes? Y me dice, mira, hace 2 años mi vida cambió así, mira, completamente. Sí, ¿qué pasó? Me dijo, yo servía a una diosa, me dijo, que tiene 6 brazos. Yo la adoraba, yo le servía a ella desde allá en mi país. Pero mi esposa se me enfermó a tal punto que los doctores dijeron que estaba loca y que yo la tenía que llevar al hospital de locos. Y ella dijo, no, él dijo, no, porque tenía 3 niños y me dijo, yo luché. Me dijeron llevarla allá donde los musulmanes, la llevé y salió peor. Me dijeron llevarla ahí donde tu misma diosa y peor, y cada vez iba peor. Y me dijo, ¿sabes qué? Un día, en mi desesperación, yo estaba en la parada del bus y estaba un hombre así, de traje, un señor serio, y él me vio y me dijo, ¿te pasa algo? Y yo le dije, ¿qué si me pasa algo? Yo ando desesperado. Él buscaba ayuda donde fuera y le dice, ¿te puedo ayudar? Y se identifica como un pastor y le dice, ya, necesito ayuda, mi esposa está enferma. Le dice, toma la tarjeta, ven a la iglesia el día jueves, creo que era, o martes, hay oración, tráela. Mire, ese hombre estaba puntual ahí con su esposa y me dijo, mi vida cambió así, mira, me dijo. Ahí me dijo, oraron por mi esposa fue liberada. ¿Sabe por qué? Porque los médicos, los doctores, la medicina dice, es locura, porque no creen que hay demonios que vienen a tomar posesión de las personas. Dice, mi esposa fue liberada. Mi esposa aceptó a Jesús, yo acepté a Jesús y ahí mismo recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Cuando ese hombre me da la mano y me pregunta, ¿tú eres cristiano? Y yo le digo, sí. ¿Tú eres born again? Pentecostés, yo le digo sí, y ese hombre empieza a hablar en lengua y ese hombre empieza a danzar y el Espíritu Santo baja y ahí en medio de ese lugar nosotros estábamos llenos del Espíritu Santo. Dios no hace excepción de personas. A Dios no le importa la cultura, de dónde vengas. No hay que menospreciar a nadie. No hay que menospreciar a nadie. Dios me dio una cachetada y me dijo, Freddy, pon atención. No tenemos que ir a la India para predicarles. No tenemos que ir a Europa para predicarles. Los tenemos aquí. Si no hablamos el inglés, el Espíritu Santo se encarga, no te preocupes. Él se encarga. Hermano, nosotros podemos ser una iglesia que marque la diferencia. Mira, acá Dios nos está preparando. No te vayas. Espera hasta que sea lleno del Espíritu Santo. Y ahí vamos a hacer la diferencia. Y vamos a encontrar a estos cojos de nacimiento. ¿Sabe que ahí el pueblo? Y él entró saltando. ¿Quién no va a estar saltando? 40 años esperando por ese milagro. 40 años. No hubo dinero que pudiera hacer ese milagro. Y él no tuvo que pagar nada. Ahí mismo Pedro lo levanta, se le afirman los tobillos y empieza a cantar y a danzar y entra en el templo con ellos adorando y alabando a Dios. Ahí recibió también ¿qué? La salvación. No solo es el cuerpo, sino también la salvación, porque Dios trae el paquete completo. Entonces, iglesia, Espíritu Santo es importante. Tenemos que darle el lugar. Hay gente que tristemente
no valoran lo que es Espíritu Santo. Y tú y yo estamos siendo testigos de que en este lugar, si algo hay, es Espíritu Santo. El que lo quiere, lo tiene. El que se quiere meter en el remolino, lo va a tener. Gloria a Dios. 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 Aleluya. Si nosotros hubiéramos estado ahí viendo lo que pasó en esa iglesia, la hermosa, también hubiéramos saltado. También hubiéramos danzado, también hubiéramos glorificado a Dios. ¿Por qué? Porque se estaba dando algo grande y maravilloso. ¿Pero acaso fue solo para ellos? Y no pido solo por esto, dijo, sino por los que han de creer. Por nosotros estamos en la oración que está en Juan 17. Cuando Jesús oraba, eso es para nosotros también. Tómalo, agárralo, es mío, Señor, Padre. Jesús oró por mí, oró por ti. Jesús oró por nosotros. Tenemos la autoridad. Tenemos el poder, pero Dios es un caballero, Él respeta. Si tú quieres, entras. Cierran sus ojos. Padre, mira, Señor, nuestras vidas, Padre.